Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Hoy queremos centrarnos en nuestro curso bíblico sobre un tema que aparece varias veces en este libro de los jueces. El autor sagrado hace hincapié sobre una palabrita que es el ruaj. Ruaj en hebreo, que nosotros lo traducimos como el Espíritu del Señor o el Espíritu de Yahvé. Vamos a mirar entonces el Espíritu de Yahvé en este libro y vamos a recordar que hay 7 textos que nos hablan justamente de este Espíritu de Yahvé. El primero que aparece y encontramos nosotros en este libro es en el capítulo 3 del libro de los jueces, versículo 10. Dice, el Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cushán Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos aquí en este versículo 10. El Espíritu del Señor se apoderó de él. Hay ciertas cositas que tenemos que ir entonces subrayando, mirando el hecho de apoderarse de él. Luego se vuelve juez de Israel, sale a combatir, es decir, la fuerza que le da este espíritu contra un personaje, ¿verdad? En este caso es Cushán Rishathaim, que era rey de Aram, ¿verdad? Y el Señor se lo entregó y él lo derrotó. ¿Se dan cuenta? Entonces, en forma muy esquemática, muy concisa, el autor sagrado nos va narrando y nos va poniendo elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad? Pero aquí lo principal que podemos encontrar en este verbo, ¿verdad? Que le dice justamente que se apodera de él, es el espíritu, el ruaj del Señor, el ruaj de Yahvé, el que se apodera de Otniel. Bueno, luego encontramos también en el capítulo 6, versículo 34. Dice lo siguiente en el versículo 34. Entonces, el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón. Él tocó la trompeta y los de Abiezer se reunieron detrás de él. Otro pasaje entonces muy interesante, el capítulo 6, versículo 34 en adelante. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó la trompeta, y Abiezer le siguió. Continúa el relato de su victoria sobre Madián y Amalek en este caso. Pero es siempre de nuevo aquí el Espíritu del Señor se apoderó. En el primero decía el Espíritu del Señor también se apoderó, el Ruaj.
Miramos más adelante, porque son 7, decíamos, en el capítulo 11, versículo 29, cuando nos habla de la historia de Jefté. Dice, el Espíritu del Señor descendió sobre Jefté, y este recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpá de Galaad, y desde allí avanzó hasta el país de los amonitas. Capítulo 14 del versículo 6 tenemos ahora a Sansón, que es atacado por un joven león. 14:16, entonces vamos a mirar, 14:6, perdón, 14:6, que nos habla de Sansón y nos dice de esta manera, el Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Interesante aquí también entonces cómo estamos entrando y cómo estamos viendo este aspecto, ¿verdad? Del Espíritu del Señor que se apodera. El Espíritu del Señor entonces es el que les mueve. 14, versículo 6. Luego tenemos en el 14, versículo 19, luego el Espíritu del Señor de nuevo se apoderó de Sansón. Él bajó a Ascalón y allí mató a 30 hombres. Después de recoger sus despojos, entregó la ropa a los que habían acertado la adivinanza y regresó furioso a la casa de su padre. Entonces, de nuevo, el espíritu, el ruaj siempre se nos pone por delante, que se apodera de nuestros personajes, en este caso, de nuevo, de Sansón. Sansón, luego, ahora en el 15:14, cuando estaban por llegar a Lejí, los filisteos les salieron al encuentro dando gritos de triunfo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. Las cuerdas que sujetaban a Sansón en los brazos fueron como hilos de lino quemados por el fuego, y las ataduras se deshicieron entre sus manos. Eso tenemos en el capítulo 15, versículo 14. Sansón entonces atado y entregado a los filisteos. Luego continúa también porque dice, después con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Benedicto XVI pasará a la historia por su renuncia, su profunda teología y por ser el pontífice más longevo, pero también se ha convertido en el primer papa que responde directamente a acusaciones de mala gestión de casos de abusos. Las 4 acusaciones publicadas en un informe encargado por la Archidiócesis de Múnich podrían empañar su legado, pero según el historiador Roberto Regoli, Benedicto XVI será recordado positivamente por las medidas que tomó para combatir la crisis de abusos a lo largo de su pontificado. No miró hacia otro lado. Empezó a condenar a los religiosos responsables, a fundadores de órdenes religiosas. Lanzó nuevas medidas canónicas para perseguir a abusadores. Fue el primer papa que se reunió con víctimas e incluso lloró con ellas. En su carta, el Papa emérito no se disculpa específicamente por los casos citados en el informe, pero pide perdón por sus carencias cuando ha ejercido cargos de responsabilidad. En su carta se hace cargo espiritualmente del drama de aquellos sufrimientos, se responsabiliza de lo ocurrido como jefe espiritual, como diciendo, yo era el jefe, era el responsable. Para muchas organizaciones de víctimas no es suficiente. El Vaticano ha presentado un informe de un equipo legal de Benedicto XVI que explica que no encubrió ningún abuso. Según Roberto Regoli, también este documento siembra un nuevo precedente en el papado. Se abre un camino que no tiene marcha atrás. Significa que ante lo que está sucediendo se debe responder, no solo con discursos, sino también con equipos jurídicos. El informe alemán demuestra que ni siquiera los papas están libres del escrutinio en su gestión de los abusos. En cuanto a cómo la historia considerará la respuesta de Benedicto, solo el tiempo lo dirá. Sì, anche gentilmente portare
Estas palabras se las dijo el Papa al ministro de Turismo de Malta en junio del año pasado. Pocos meses después, el primer ministro vino a visitar a Francisco y ahora el Vaticano lo anuncia oficialmente. El Papa viajará a Malta el 2 y 3 de abril de este año. Los detalles del viaje se darán más adelante, pero por el momento se confirma que allí visitará La Valeta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Son lugares ligados a la historia de la isla y a la presencia de San Pablo. Será un viaje más largo que el programado para 2020, pero que no se llegó a realizar por la pandemia. Por aquel entonces, Francisco solo iba a pasar un día en la isla. Será el primer viaje de Francisco en 2022 y la cuarta vez que un papa visite la isla. Juan Pablo II estuvo allí en 1990 y 2001 y Benedicto XVI en 2010. Estas palabras se las dijo el Papa al ministro de Turismo de Malta en junio del año pasado. Pocos meses después, el primer ministro vino a visitar a Francisco y ahora el Vaticano lo anuncia oficialmente. El Papa viajará a Malta el 2 y 3 de abril de este año. Los detalles del viaje se darán más adelante, pero por el momento se confirma que allí visitará La Valeta, Rabat, Floriana y la Isla de Gozo. Son lugares ligados a la historia de la isla y a la presencia de San Pablo. Será un viaje más largo que el programado para 2020, pero que no se llegó a realizar por la pandemia. Por aquel entonces, Francisco solo iba a pasar un día en la isla. Será el primer viaje de Francisco en 2022 y la cuarta vez que un papa visite la isla. Juan Pablo II estuvo allí en 1990 y 2001 y Benedicto XVI en 2010. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo
para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz
que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el abismo de mi vida es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el abismo de mi vida es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta palabra clave que aparece, que es el ruaj, ¿verdad? En este libro de los jueces. Aparece en 7 momentos muy importantes, 7 momentos muy importantes. El Espíritu casi siempre nos dice que es el ruaj, ¿verdad? De Yahvé, el ruaj del Señor, el Espíritu del Señor que se apodera del personaje. Entonces el Espíritu aparece aquí como una fuerza, la fuerza de un soplo, la fuerza de Yahvé. Eso es lo que casi siempre como leitmotiv, es decir, como repetición que encontramos continuamente. Los textos dicen que el Espíritu de Yahvé sobreviene de repente, se apodera entonces del personaje y luego describen inmediatamente una acción guerrera. Quiere decir que la fuerza del Espíritu, o sea que es el ruaj, el Espíritu del Dios, el que le da la fuerza, le da el Espíritu. Y por eso siempre en todos estos textos se describen inmediatamente una acción guerrera. Esa es la característica, leitmotiv, repetición, idea central, ¿verdad? Y siempre esta acción guerrera también es una acción victoriosa. Después entonces la ruaj de Mombaretea lleva a pendencia de perder la reyapoa. No, es siempre victoria, siempre triunfo. Victoria de la que no podemos dudar que se debe a la intervención divina, es decir, a la intervención de Dios. Porque eso te dice luego, ¿verdad? Porque es el ruaj, ¿verdad? Y en la
traducción, en la definición que nosotros hacemos es el ruaj de Yahvé, el ruaj de Dios, el espíritu del Señor entonces que posee al personaje, entra en acción, lo mueve, lo dinamiza y ciertamente que como es el Señor, ¿verdad?, el que lo hace luchar, siempre nos lleva a una victoria, es decir, la intervención divina que nos lleva a la victoria. Este don de una energía superior está en relación con la liberación también del territorio, otro elemento importante. Entonces casi siempre se está refiriendo entonces a la liberación del territorio. Es importante la Yeikwamia lleva, esa fuerza del Señor casi siempre que lo lleva a preocuparse por el territorio, la tierra. Quiere decir que upeala y contexto histórico ya es para el autor sagrado o para la comunidad, para la iglesia que está reflexionando aquí, significa que lo que tiene como contexto histórico y lo que tiene el autor sagrado como preocupación es entonces el aspecto de la tierra. No nos olvidemos que una de las promesas elementales y fundamentales justamente que nos presenta el Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos habla justamente como promesa de la tierra. Deja esa tierra y yo te daré aquella que yo verdaderamente te voy a mostrar. Vea esa tierra que emana leche y miel, etcétera, etcétera. Después se van agregando otros elementos, pero entonces siempre está en relación a la liberación también del territorio. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Porque de cierta manera nos está diciendo que ese territorio que es salvado, ese territorio que es conquistado, ese territorio que toman ellos posesión de esa tierra, pero con la intervención de Dios. Este elemento también tenemos que tenerlo siempre en consideración. Alguna vez señalé ya leente peya ya ari, ¿verdad? De una forma muy superficial. Pero sin embargo, cuando el autor sagrado está haciendo hincapié y está diciendo, imagínense, es el Espíritu del Señor el que se apodera. En primer lugar, se apodera. Es como decir que es una fuerza interna, es Dios el que interviene, Dios el que hace sobre el personaje, se apodera. Es casi como decir que el personaje es un personaje inocente, pero que es apoderado, es tomado, es asumido por Dios. Y luego es enviado con una misión específica, como decíamos, todo en relación al territorio. Y entonces, la fuerza de Dios que actúa en el hombre o en esa persona elegida por Dios, y luego viene entonces la liberación de la tierra, la liberación del terreno. Entonces la preocupación siempre va a ser en función todo de la tierra, en función de lo que ellos habían perdido en este caso, ¿verdad? Habían perdido su tierra. Jueces 14:6, se trata siempre de enemigos que hay que vencer, exterminar o expulsar. El Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, esto entonces tenemos en el 14:6. Se trata siempre de enemigos que hay que vencer. Siempre enemigos que hay que vencer. Leitmotiv, idea central, repetición. Tenemos a estos enemigos que tenemos que vencer. Por lo tanto, el autor quiere mostrar que tales éxitos son gracias y que los salvadores de Israel no habrían sido nunca lo que fueron si Dios no se hubiera apoderado de ellos con su espíritu, empujados con su soplo, fortificados por su poder. Bueno, aquí me parece que encontramos lo esencial y lo fundamental del autor sagrado. Hey, ponande a llevar. Dicatumo, ahí curipe ya pomba ere, la ñandillara pritumarangatu, no poco y ependereje. Ahí está. El ruaj del Señor, entonces, que les toca interiormente, les da la fuerza necesaria y les impulsa para liberar la tierra.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, el libro de los jueces. Y ahora estamos mirando algunas de las características esenciales que aparecen en este libro, y una de ellas es la característica del Ruaj de Yahvé, el Ruaj de Dios, el Ruaj de el Señor que actúa, el Señor que infunde la fuerza especial, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Que se apodera, dice. Normalmente utiliza aquí el verbo apoderarse. Dios, el espíritu, el Ruaj, el que se apodera del personaje. Y después decíamos, siempre lo encamina hacia una lucha guerrera, hacia una acción guerrera. Ese es otro leitmotiv, repetición importante. Y luego sabemos que esa lucha guerrera, ese empeño guerrero, esa fuerza a la que le está empujando el Ruaj, siempre lleva a la victoria. Pero queriéndonos decir con esto, de una forma muy solapada, digamos, que es Dios entonces el que está trabajando y Dios el que está moviendo esa misma historia. Israel llegó a la tierra buena que Dios le dio. Llegó a la tierra buena que Dios le dio. Se encontró con enemigos que codiciaban la misma tierra. Claro, todos pueblos numerosos, mucha gente que estaban también en esa tierra. Mucha gente que estaba viviendo, habitando en esa tierra. Entonces hay una confrontación en el momento en que llega Israel, en el momento en que ellos se encuentran entrando aquí. Ya existían otros pueblos, otras personas en ese lugar. Por lo tanto, estos otros que también codiciaban esta tierra comienzan, ¿verdad?, a asaltar, arrasaban. O sea, eso es lo que nos va contando y nos va diciendo. Incluso algunos que también están llegando de afuera, otros que están dentro. Israel que está entrando, otros que están dentro, otros que también están codiciando. Esto podríamos decir, llamarlo de una forma bien histórica, que es el movimiento de los pueblos, el movimiento de las personas, de la gente, lo que sucede siempre, ¿verdad? Siempre la población es así, cambiable, movible. De esta manera, las fuerzas materiales que nosotros encontramos y morales de los israelitas dispersos y sin unidad son insuficientes para resistir. Su libertad y su existencia están amenazadas. El peligro es mortal. Entonces, ¿por qué se está hablando, ¿verdad?, de esta situación así? ¿Por qué te está narrando? Y por estas dificultades, porque siempre están bajo amenaza. Esta era entonces la realidad, lo que nosotros siempre le estamos llamando el contexto histórico. El contexto histórico es importante mirarlo. El contexto histórico es importante que nosotros veamos en qué condiciones se está encontrando ese pueblo o el autor sagrado o la misma comunidad que comienza a reflexionar y que comienza a narrar y que comienza a decir lo que sucede, ¿verdad? Es entonces cuando aparecen estos hombres que, convertidos de repente en excepcionalmente fuertes y con un coraje invencible, se comprometen ellos, ¿verdad? O sea, es la lucha, es el empeño, es el deseo de hacer qué cosa y de liberar a este pueblo, liberar a su pueblo, liberar a la gente. Son amenazas y decíamos que son incluso amenazas mortales. Aquí están luchando, es la lucha por la tierra. Aquí es la lucha por ese espacio donde ellos se están encontrando. Si ellos no luchasen de esta manera, se sabe muy bien que eso entonces no seguiría. Bueno, ante esta realidad, ciertamente tienen que moverse. Ante esta realidad, ellos también tienen que actuar. Y eso es lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces, hay una lucha, hay un empeño, y por eso es que el mismo pueblo, ¿verdad?, después se compromete también. Otro elemento característico de lo que aparece aquí, con estos personajes que reciben el ruaj, el espíritu de Yahvé. Su valentía arrollada a los invasores pronto devuelven al pueblo de Dios
sus derechos y sus posibilidades. Si decíamos que siempre les movía hacia una acción guerrera y que esa acción guerrera es siempre una acción victoriosa, justamente esto es lo que se nos presenta, ¿verdad? O sea, esa habilidad y también esa valentía que ellos tienen hace que luchen contra estos invasores, que peleen contra estos invasores y pronto devuelvan al pueblo de Dios sus derechos y sus posibilidades. Aquí entra el aspecto también comunitario. Sino que es toda una comunidad. Son siempre enviados para salvar al pueblo. El ruaj, el espíritu de Yahvé que los mueve a favor del pueblo, a favor de esta tierra, pero siempre en vista comunitaria. Como sabemos y hemos dicho tantas veces, la Biblia de por sí es un libro pedagógico que está hablando a la comunidad, Ciertamente que en la medida en que nosotros asumimos de una manera personal, eso mismo también va a redundar en el beneficio a la comunidad, porque nosotros somos personas en relación. Nosotros estamos dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, y esa es la comunidad. Es decir, donde personajes que forman la comunidad ahora entonces comienzan a luchar por sus derechos, a luchar por ese pedazo de tierra donde ellos se encuentran. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial como siempre, y también nosotros recordamos en este día todos los enamorados. San Valentín, como decimos nosotros, es el día entonces en que tenemos que demostrar ese amor profundo, pero el amor que proviene de Dios. Y el Señor nos acompaña como siempre con su palabra. Hoy, comienzo de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas. Hermanos, que el colmo de su dicha sea pasar por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe,
se les dará aguante. Y si el aguante llega hasta el final, ustedes serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se le pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se lo dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear, lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor, no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. Y así continúa. Es interesante esta carta que escribe Santiago. Santiago es el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén. Estaba en lo titubeaba ahí. Estaba ahí entonces entre sí y el no. Sin embargo, Santiago, bien firme a esta comunidad judeo-cristiana, es la primera comunidad cristiana, ciertamente que no era fácil. ¿Voy a seguir o no voy a seguir al Señor? Santiago les dice, hay dificultades, hay problemas, ciertamente, pero en primer lugar, pero el Señor da, dice, a aquellos que no titubean. Esto significa seguir, esto significa fe, esto significa amén. La palabra amén, el credo, significa Señor, me adhiero a ti. La ñandeboinda yagüero viaino, alleva. Ñandeboinda ñañemoingueino peñande yarara pereje, hasuta oíla yaguatajanga. Por eso hoy, una vez más, Santiago nos invita a tener confianza en nosotros mismos y sobre todo en no titubear en el camino del seguimiento de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931, fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre, fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica.
el amor y familiaridad. La Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuy en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuy y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuy y la reparación del camino de Quindú a Ubucuy. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del libro de los jueces. Y hoy, de una manera especial, estamos mirando lo que le llamamos nosotros el Ruaj de Yahvé, el espíritu de Yahvé, la fuerza de Yahvé, lo que hace que se muevan ciertos personajes, porque eso es lo que nos muestra en cada narración, como el espíritu de Yahvé, Peñandillara, Petumarangatúa, lleva un barete, entra en la persona, lo mueve, y entonces desde ahí comienza a conquistar, ellos comienzan a conquistar y a salvar al pueblo. Su valentía entonces arrolla a los invasores y pronto devuelven al pueblo de Dios sus derechos y sus posibilidades. Siempre en función del pueblo, siempre en función de la gente. Y por lo tanto, no hay ninguna preparación de esta acción repentina en un clima de derrotismo y de torpor generalizado. Entonces, atiendan bien esto, cómo se va dando también en este caminar. No hay ninguna preparación en primer lugar, porque ya dijimos que de repente aparece, ¿verdad?, la fuerza, el espíritu de Yahvé, o Uga lleva, toma posesión de esta persona y lo mueve hacia una acción guerrera. Es decir, no hay ninguna preparación de esta acción repentina. En un clima también de derrotismo. Recordemos que en ese momento ellos como que se quedan ahí payá diciendo, y bueno, Maico y Yapota, fuimos derrotados, no podemos salir. Sin embargo, aquí hay algo más que eso. Entonces, hay un torpor generalizado. Estos salvadores eran imprevisibles. Estos salvadores eran imprevisibles. ¿Qué es lo que sucedió? Los narradores bíblicos sugieren que aquí lo que hay que hacer es dar una respuesta, ¿verdad? Hay que responder a esto que nosotros estamos diciendo. ¿Cómo es que acciones tan súbitas, tan rápidas, acciones que en ese momento se está gestando y al mismo tiempo son acciones tan extraordinarias? ¿Cómo podemos explicar eso? Son acciones que surgen ahí en el momento. Bueno, listo, adelante. El espíritu del Señor, el ruaj del Señor. Pero después, lo que viene como consecuencia o lo que viene como acción también es una cosa muy maravillosa, muy importante. Entonces las acciones son rápidas, son súbitas, enseguida los libera.
Por otra parte también, las posibilidades que nosotros encontramos aquí, estas posibilidades humanas, son las que resultan totalmente insuficientes. Vamos a subrayar este aspecto. Las posibilidades humanas son las que se vuelven insuficientes. Es decir, nosotros nos encontramos en esta situación en que, humanamente hablando, upea nunca da yeya poishene. La ñandeñón teramo la ñañona inota lleva contra todas estas situaciones, estas perversidades. Upea heisende dendeño diga tumo ahí reyapo baebe. Esto lo volvemos a releer, ¿verdad? Después en el Nuevo Testamento. Sin mí nada ustedes pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y este es un poco, ¿verdad?, lo que tenemos como base, y el elemento esencial y fundamental es el ruaj, el espíritu de Yahvé, el que inspira, el que empuja, le hace trabajar, le hace hacer a el que es elegido por Dios. Y entonces, ese clima de derrotismo, o por otra parte, eso que nosotros estamos mirando y que es un torpor generalizado, esto quiere decir que es incierto, donde hay cuayba boicota, moto payajata, moto payayapita, ¿verdad? Y entonces todos estos son imprevisibles, decíamos. En situaciones desesperadas, solo Dios es capaz de intervenir. En situaciones desesperadas, solamente Dios es capaz de intervenir. Y claro, porque con esto te está diciendo, humanamente hablando, etcétera, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero aquí, con estas lecturas y con estos 7 tópicos, ¿verdad?, del Espíritu del Señor, el ruaj de Yahvé que se apodera del hombre, entonces nos está diciendo directamente que esta es la fuerza, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros la definición excepcional de Dios mismo, un Dios que está presente, un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios entonces que le da su mismo espíritu para que el hombre pueda ir venciendo, que no se deje estar, porque en derecho por una parte, pero pese a vos también tenés esas cualidades que tenés que explotarlas, tenés que ponerlas después al servicio de tu comunidad. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.